Saludos, mi nombre es Walter Águila, soy estudiante de arquitectura y he desarrollado este mapa conceptual para la asignatura de Teoría e Historia 2. Este mapa conceptual habla sobre los hitos más importantes de la arquitectura del siglo XX. Por lo tanto, se plantean dos ejes principales, cuáles son el contexto histórico-cultural y las características generales. Para poder comprender a modo global esto, el contexto histórico-cultural abarca más bien o en profundos cambios en la sociedad. Por ejemplo, con el fin de los valores morales tradicionales, el fin de una visión racional del mundo. Esto se explica principalmente por el contexto de las guerras mundiales, con el desarrollo, por ejemplo, de la física o de los conocimientos en matemática, por ejemplo, en otras ciencias y artes, eh, donde se llevaron a cabo la realización y la concretización de muchas de estas teorías que acabaron sirviendo como armas de destrucción masiva durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta visión racional del mundo que planteaba Einstein, o por ejemplo Freud incluso, también habla de una deshumanización y una falta de confianza en la civilización. Esto debió justamente a las guerras mundiales. Existe un arte pesimista y un reflejo de la angustia vital. La sociedad es de consumistas y de masas. ¿Por qué? Porque al comprender el hecho de las guerras mundiales como un evento donde pueden participar personas, o donde no pueden, sino que de hecho participan personas desde otros lados del globo, hace de que hay una concepción del mundo como una aldea global. En este contexto, entonces, existe como característica principal la funcionalidad, es decir, que se pierde el valor simbólico de la arquitectura. Y esto claramente se puede entender de que si en un periodo donde hay guerras mundiales, donde caen bombas de aviones en medio de un día a día normal, obviamente la reconstrucción de estas viviendas para las personas que hayan quedado vivas después de este evento, no es necesario la ornamentación, ni las esculturas, ni los frisos o las molduras en la arquitectura, cuando lo principal es resolver el problema de la vivienda. Personas que están en la calle, personas que están heridas y en la calle, personas que están heridas y hambrientas también en la calle. Entonces, es necesario tener un pensamiento racional y objetivo respecto de cómo poder entregarle un cobijo a este grupo de gente. También aparece el principal preocupación de la vivienda, los materiales, por ejemplo, el hormigón, el acero y el cristal. ¿Por qué? Porque se pueden producir de manera rápida, de manera secuencial, entonces puede abarcar también un amplio espectro dentro de la población. En estética, una doble corriente. Por ejemplo, existe una racionalidad y una ruptura con todas las estéticas. Y se valora la libertad creadora y el espacio interior habitable. Justamente por lo que ya vemos, o sea, no existe un valor simbólico de la arquitectura, sino que lo importante es la vivienda y quienes habitan en ella. Y también existe que la belleza radica en la función y en la adaptación al medio. Justamente por este mismo contexto, entre mejor mi vivienda puede adaptarse al contexto global y al contexto de vida de estas personas, entonces se valora mucho de que esta arquitectura sea capaz de dialogar con esta nueva situación de vida. Existen también grandes corrientes, principalmente tres, aunque existen otras más, pero estas tres engloban una idea mayor, que es el protorrealismo, el racionalismo y el organismo. Cuando hablamos del protorrealismo, es una continuidad y una oposición al Art Nouveau. Cuando hablamos del Art Nouveau, que son corrientes artísticas y arquitectónicas de principios del siglo XX, donde existe una gran cantidad de dinero circulando antes de que se diera esta excepción y antes de que se dieran las restricciones, en 1929, por ejemplo, las personas en la época del 1920 aproximadamente tenían un bienestar económico, existía el Art Deco, después el Art Nouveau, donde eran opciones vistas desde la naturaleza, principalmente el tema de las hojas, el cine, etcétera, todo este avance, pero que se vio de alguna forma impactado con el desarrollo de las guerras mundiales. Por lo tanto, existe este protorrealismo como una oposición completa a esta idea del derroche, se puede decir así. Por lo tanto, consiste en aprovechar las posibilidades de los materiales para simplificar y para ahorrar, es decir, lo opuesto al derroche. Por ejemplo, existe la fábrica de turbinas de Berlín de Peter Behrens, que es un modelo ideal de la edificación industrial del periodo racionalista,
Existe una estructura metálica de pórtico entre grandes ventanas. Existe también la Villa Karma de Adolf Loos, habla sobre la severidad ornamental geométrico y habla también de la naturaleza de los materiales. ¿Para qué tapar el material? ¿Para qué poner un estuco en él? Si es que al final venimos de una experiencia en la que las cosas se pueden destruir, entonces habitemos las cosas tal cual como son, de la forma más rápida y económica posible. También está la Casa Franklin de Auguste Perret, que es la primera casa de pisos con estructura de hormigón armado y tiene elementos estructurales que sirven para definir un modelo figurativo. Y por otra parte, también encontramos el racionalismo. Una vez que avanzamos en esta idea del proto-racionalismo, encontramos el racionalismo, que tiene como principal adaptación de la forma a la finalidad, tiene una fachada libre, donde los pilares como función estructural se aplican formas ortogonales y el uso de grandes cristaleras, es decir, un espacio diáfano que es capaz de albergar a las personas con un programa flexible en donde ellos manifiesten o adapten la arquitectura a sus propias necesidades. Ejemplo de esto está la fábrica Faust de Walter Gropius, donde los muros se constituyen o se sustituyen por grandes cristaleras y marcos de hierro. Existe también una estructura de hormigón sin pilares en las esquinas. También está la nueva Galería Nacional de Mies van der Rohe, que es una culminación de la investigación de Mies sobre la caja moderna, es decir, el uso más puro del espacio dentro de una caja de cristal, comprendiendo de que las viviendas hasta este momento eran hechas de ladrillo, incluso de piedra. Entonces, utilizar el vidrio, utilizar el cristal y el acero como elementos nuevos sí fue en su momento un impacto en la sociedad. En estos días esto es de lo más normal, pero en su momento causó una ruptura frente a todo lo que ya se venía haciendo. También está de este mismo arquitecto la casa Fansmoor, que es una estructura cerrada por vidrios, sin muros exteriores ni interiores, se encuentra sobre pilotes, donde el mismo mobiliario es capaz de definir el programa o los recintos de este programa, como por ejemplo salas de estar, dormitorios, etc. Por lo tanto, es la mínima expresión de la línea y del trabajo para maximizar el uso y sacar el mayor provecho del programa arquitectónico. Por otra parte, otra de las corrientes es el organicismo, que es lo opuesto al funcionalismo, donde elementos de un edificio existen como un todo orgánico, imitan la naturaleza y se insertan en ella. Existe la decoración basada en la naturaleza y los materiales en su estado natural. Ejemplos de esto está la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, que es una arquitectura naturalista integrado en el paisaje, donde existen materiales naturales, la madera, el ladrillo, la piedra nativa y el hormigón. Esta casa surge y emerge de la naturaleza, donde se posiciona sobre una cascada en planos que son horizontales, montados uno sobre otro, dando la impresión de que es parte también de la roca. Y también no destruye ni obstaculiza el flujo natural del río, sino que permite pasar a través de la casa e integrarlo como parte de la propia arquitectura. También está el Museo Guggenheim de Frank Gehry, que es un recorrido en forma de espiral levemente inclinada y tiene un lucernario cenital. Y también está la Robbie House, que también es de Frank Lloyd Wright, que tiene una planta libre, que tiene divisores de materiales ligeros, techos de altura diferente. Existe una diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados. Al igual que en la naturaleza, existe un interior atrapado en el interior de la casa. Por lo tanto, se puede comprender de que uno está habitando la naturaleza, pero una naturaleza construida. Por lo tanto, los hitos más importantes de la arquitectura del siglo XX hablan sobre todo de un cambio de paradigma de la sociedad y cómo este avanza en la medida de que en las manifestaciones artísticas como la arquitectura, la pintura y la escultura manifiestan también la forma de pensar de las propias personas que la proyectan. Saludos.